Hasta el galán de 1000 talentos. Capítulo 9. ¿Podré seguir con esto? ¿Acaso esto es normal? ¿Todo es por mi mala suerte? Narra Asta. Yo era un niño normal, un niño inocente que solo creía lo que veía. Valiéndose por sí mismo en un mundo donde todo se controla por la magia. ¿Acaso fui un gravísimo error? ¿Acaso existe un Dios? Y si ese Dios existiese, ¿por qué a mí? Tan malo soy como para recibir este castigo. Desde niño se ha arrastrado y separado de mi única familia, que no es de sangre. Aún así los considero como una. Ser sometido a viles actos carnales y extremistas por una sádica ninfómana y loca mujer. Sin mencionar los demás actos que ha cometido por mí. Solo para poder cumplir sus deseos carnales. Sacrificando muchas vidas inocentes. Viendo cómo niños y jóvenes fenecían frente a mis ojos. Mientras yo era atado a los deseos de esa maldita mujer. Y para joderla, siendo una poseedora o portadora de demonio. Mejícula, condenándome por una maldición que hacía que mis más primitivos deseos carnales saliesen a relucir por un demonio que fue implantado a mi cuerpo a la fuerza. Hasta ese día donde esa mujer, mi heroína, Asir Silva, madre de mi amante Noelle Silva, nos salvase de las garras de esa mujer. Sacrificándose por su hija y dejándome con una gran carga en mis jóvenes y frágiles hombros. Un niño que ya lo había visto todo. Muerte, tortura, agonía, sufrimiento, desesperación, vacío existencial, en general todo lo negativo del ser humano. Lo más primitivo de este mismo. Por un lado volviéndome alguien bastante frío y calculador. Logrando entrar a una orden de caballeros mágicos y conociendo a mi demonio hermanastro Lieve. Quien al momento de recibir mi grimorio por un momento que marcaría mi vida, apareciendo enfrente mía. Gracias a él. Tengo más chances en llegar a ser el rey mago. Por el cual estoy compitiendo con mi rival Juno. En quien llegará a serlo. Aún así. Frente a todas las adversidades. No me rendiré. Pase lo que pase. Si tan solo no estuviese maldito y ligado al corazón del demonio de la lujuria. Asmodeo. Aún no me rindo. Fin de la narración por parte de Asta. Actualidad. Asta se encontraba despertando. Asta abriría sus ojos lentamente, molestamente porque los rayos del sol ingresaban de la ventana que estaba atrás suya. Asta simplemente levantando la mano accionando la cortina de este mismo y cerrando el paso de los rayos solares hacia su habitación de hospital. Asta. Me siento como nuevo, es más podría decirse más fuerte. Decía el pelicenizo notando la presencia de Mimosa al lado suyo. Hasta observando a Mimosa, notando que no tenía ropa y que poco a poco iba abriendo sus ojos. Mimosa dando un bostezo, terminando y dándose cuenta de la presencia de Asta. Oh. Asta-san. Buenos días. Decía la peli naranja al chico cenizo, quien sonreiría y regresaría el saludo. Mimosa un tanto nerviosa por la situación en la que estaban, no sabría qué decir. Sin embargo Asta tomaría la iniciativa, bastante pecosa por parte suya. Asta agarraría la mejilla de esta mientras poco a poco se acercaba. Simplemente juntando sus labios. Dando paso a un beso tierno por parte de los dos jovencitos. Mimosa bastante sorprendida pero captando rápidamente, correspondería el beso. Que poco a poco iba subiendo la intensidad, pero Asta se detendría y se separaría. Asta, ¿te gusto Mimosa? Preguntaba el pelicenizo. Mimosa avergonzada simplemente bajaría la cabeza y asentirá de forma tierna. Asta, lo siento por tan repentina acción. Simplemente no pude con las ganas de probar nuevamente esos labios, suaves y dulces. Diría hasta bastante provocativo, quien Mimosa se podría de esa manera obviamente. Mimosa miraría a un lado, para que hasta no viera el gran sonrojo que tenía ahora mismo. Pero intentando seguirle al cenizo hablaría. Mimosa. Asta-san, me gustaría pedirle un pequeñísimo favor. Diría la peli naranja quien hasta prestaría atención. Escuchando su petición. Mimosa extendería sus brazos en señal de un abrazo. Quien hasta correspondería. Mimosa susurrándole al oído le diría. Gracias. Gracias por responder a mi petición, ahora te pertenezco. Sin importa que implique. Decía Mimosa mientras Asta la recostaba, separándose un poco para mirarse a los ojos, el uno al otro.
Los dos jóvenes mirándose con deseo. Acercándose poco a poco nuevamente. Ara, pero qué peculiar escena tenemos por aquí. Diría una voz pero muy conocida por Asta. Quien se alertaría y taparía rápidamente. Pero siendo tarde. Ya que la manta que los cubría se desasiera en sus narices. Asta. Vanessa-senpai. Alcanzaría a decir el cenizo. Pero sería callado por un golpe y abrazo de un pelo plateado. Noelle quien estaba apartando a Asta de Mimosa. Maldita prima, metiéndote con lo que me pertenece. Decía una celosa Noelle a Mimosa, quien se sorprendería por lo dicho. Vanessa. Querrás decir, lo que nos pertenece, exactamente. No es así, jovencita. Refiriéndose a Mimosa. Mimosa bastante sorprendida por lo antes dicho, miraría a Asta quien estaba a punto de ser asfixiado por Noelle a no ser que ésta se diera cuenta y soltase a Asta quien jadearía de dolor. Mimosa. ¿Acaso ustedes mantienen una relación así, con Asta-san? Noelle. Odio admitirlo, pero sí. Aún solo lo hago por misericordia. Diría esta con un mini puchero en su cara. Vanessa fijándose que nadie estuviese en el pasillo del piso. Cerraría la puerta. Vanessa. Muy bien, tenemos muchas por la cual discutir. No es así, Asta. Mencionando al cenizo quien se iba vistiendo. Asta. Bueno sí. Diría nervioso el chico quien se mostraba algo incómodo por lo dicho de su superior. Vanessa explicándole a Mimosa sobre más o menos la relación que mantenían con Asta. Esta desmayándose en el proceso. Pero ya después de recuperarse, muy apenas entendería. Llegando a un acuerdo las mujeres. Estar junto al hombre que las hace felices. Hasta quien se mantenía firme ante esta situación. Aceptaría las peticiones de sus amantes. Ya que no solo saber lo que implica, sino el motivo. Vanessa. Bueno, el motivo de nuestra visita aparte de ver a Asta. Es informales que deben acudir. Lo que habían realizado la misión de la mazmorra, para pasar el reporte al Rey Mago. Decía mientras los tres jóvenes asintieran. De camino al castillo de Clover, se toparían con Juno y Klaus. Saludándose mientras platicaban un poco sobre la misión que habían realizado y tienen que reportar. Klaus guiaría a los jóvenes caballeros mágicos. Pero de pronto. Es por aquí. ¡Qué bien! Jóvenes caballeros mágicos. Saludaría un señor alto con una gran túnica llamativa. Klaus se arrodillaría rápidamente y ordenaría que hicieran lo mismo. Ya que al frente suyo, estaba el gran rey mago. El actual rey mago, Julius Novatrono, poseedor de la magia más poderosa, considerado el rey mago más fuerte de todos los tiempos. Este llevándolos a un lugar más privado, siendo una atalaya del castillo. Juno enseñando lo que muy apenas pudo rescatar de la mazmorra y después hasta enseñándole su grimorío. Sacando la espada Shukuma. Dando a relucir las aficiones del rey mago y su interés peculiar por buscar magias nuevas. Asta y Juno mirándose y asintiendo. Mencionando sobre cómo pueden llegar a ser rey mago. Julius sorprendiéndose y mirando a los chicos sorprendidos. Mencionado sobre si en verdad quieren llegar a serlo. Klaus intentaría dar una breve pero errónea explicación de cómo debería ser un rey mago. Julius seriamente les contaría. Son los resultados, no podéis proteger a nadie solo con orgullo. La confianza viene después de haber probado vuestros resultados. Lo que la gente quiere de alguien con ese título, es muy sencillo. El resultado de haber probado ser el mejor en todo, haber fabricado esos resultados, eso es lo único que cuenta. Alguien que no puede producir los suficientes resultados, no merece ni de lejos estar en la cima. Asta y Juno. Eso es lo que esperaba escuchar de usted. Rey Mago. Decía los dos jóvenes aspirantes al título. Julius contento mencionaría sobre la coronación de estrellas y medallas de los caballeros mágicos. Invitándoles, sin más estos aceptando. Así Julius demostrando cómo un caballero asciende y qué resultados deben dar para poder llegar a ser aspirantes a capitán. La condición de la gloria y el honor. Después de que todos los ahí presentes hayan recibido su parte. Pasaría a otra sala para un mini banquete. Siendo este bastante incómodo para algunos, pero para Asta. Era muy normal. Asta. No sé de qué se preocupan, si la comida está muy buena. Diría probando un bocadillo de menjurje. Mimosa acercándose a este, si podía comer junto a él.
Asta aceptando alegre por la propuesta. Sushi a rata. Se escuchaban algunos murmullos. Porque el rey mago los ha traído aquí. No puedo sentir nada de mana de él. Apuesto a que tuvo suerte en esa mazmorra. Incluso su manera de comer es algo vulgar. La pequeña rata ni siquiera se da cuenta que él no pertenece a este lugar. Son algunos de los murmullos que se llegase a escuchar. Klaus y Mimosa se sorprenderían por cómo hasta no le importan esos comentarios. Siguiendo degustando del banquete. Sin embargo, un joven con túnica roja y pelos en punta hablaría a alguien de Amanecer Dorado, dando a entender que la también tenía una rata plebeya de 4 tréboles. El otro de Amanecer Dorado le informaría a este de la Orden de los Leones Carmesíes que ellos sin inmutarse podrían haber hecho esa misión sin ninguna complicación. Empezando una pequeña discusión. Quien Klaus intentaría detener. Siendo callado por su superior, llamándolo un inútil en el proceso junto a Mimosa. Pero. No. No. Lo peor del montón. ¿Eres tú, verdad? Noelle. De la que siempre he oído hablar de algo tan vergonzoso como no ser capaz de controlar su magia. Decía un caballero de las Águilas Plateadas. Noelle miraría nerviosamente a este integrante. Mientras otra mujer del mismo equipo proseguiría. Por supuesto debería ser repudiada. Y todavía muestras aquí tu cara, que decaro de tu parte. Asesina. Decía la mujer a Noelle. Estos eran sus hermanos. Solid y Nebra Silva. Quienes despreciaban a su pequeña hermana. Pero. ¿Crees que eres alguien especial porque lo has logrado una vez? ¿O has venido solo para lanzar mierda en nuestro nombre? No tienes ningún asunto aquí. Sal de aquí. Perdedora. Decía el capitán de las Águilas Plateadas, Nosel. A su hermana pequeña. Noelle muy abatida y nerviosa. Su primer impulso es hacer caso a las órdenes de sus hermanos. Procediendo a retirarse. Pero siendo sujetada de la mano por Asta. Asta seriamente y bastante enojado. No es necesario que les des el gusto y la espalda a estos tipos. Diría Asta enojado. Noelle sorprendida por Asta por lo que acaba de decir. Este se subiría a una de las mesas y procedería a dar un discurso. Asta, me imaginaba que ya que han sido llamados aquí, todos ustedes serían verdaderamente increíbles. Sin embargo, vaya decepción me acabo de llevar, aquellos que deben velar por la seguridad de vuestra gente, siendo despreciables. Con su propia hermana. Pero son iguales que esos bastardos presumidos. La mayor de las ratas está hablándoles a ustedes. Es alguien bastante idiota que no sabe conocer su lugar. Porque, ya he tenido suficiente de vuestras estúpidas charlas sobre quién debe pertenecer a cada sitio. Solo tenéis que mirar a Sual. No terminando porque una arena estaba a punto de atraparlo. Pero Asta ágilmente se movería. Asta proseguiría. No me voy a callar. Dejadme terminar, groseros, y espero que les quede muy en claro. Conseguiré dejar resultados muy notables. Me convertiré en el rey mago y haré que se coman vuestras palabras. Asta da unas declaraciones con el pecho por delante. Solid. ¿Acaso resultados? Nebra. Rey mago. Riendo estos dos hermanos y el de Amanecer Dorado. Estos al unísono diría. No me hagas reír. Mientras varias magias iban a dirección de Asta. Este sin moverse esperaría a que éstas llegase y lo rodearan. Solid. Sala donde perteneces, rata de cloaca. Decía Asta quien sería rodeado por la magia. Pero de pronto. Estas desaparecerían al tan solo llegar con Asta. Todos los presentes se sorprenderían por la gran hazaña del enano Peliceniso. Sin embargo, otro golem alcanzaría a atrapar a Asta. Este pertenecía a una de las rosas azules. Mientras Solid exclamaba su magia dirigida a Asta. Quien se dejaría de juegos. Asta, oye. Discúlpate con Noelle. Poco hombre. Decía Asta sacando a Dama de su grimorío, deshaciendo el golem entero y reflejando el ataque de Solid, devolviéndoselo a él. Quien duras penas crearía un escudo de agua y se arrodillaría. Sin embargo, una gran presión se sentiría por todo el lugar. Capitán Nosel, no uses una magia como esa contra alguien muy inferior a ti. Alguien como tú que está en contra de la familia real. Merece ser castigado. Sin embargo, el capitán de los Leones Carmesíes interviniese. El chico de puntos acercándose a Asta.
presentándose a este como Leopold y su hermano Fuego León, convirtiendo todo esto una breve presentación. Pero los dos capitanes sacarían a relucir su gran poder y presencia de los presentes. De pronto varios estruendos resonarían por toda la capital, varias explosiones habían sido el causante de todo ese escándalo. Las personas empezarían a gritar y desesperarse. La ciudad está siendo atacada. Hasta sin tiempo que perder rompería la venta y volaría con Dama, dejando atrás a todos los caballeros, quienes se quedarían ideando un plan. Hasta llegando a salvar a una niña quien era hostigado por alguien. Salvándola. El sujeto que estaba al frente suya se presentaría como Rades como el causante de toda esta destrucción y violencia provocada. Sacando a relucir su magia quien puede revivir a los muertos con solo tocar su cuerpo y todo un argumento largo. Hasta sin tiempo que perder, acabaría con todos esos zombies. Preguntando hasta el motivo de sus acciones. Pero este sacaría un gran hombre con vendas y contando por qué hacía esto. Simple. Por no reconocerlo por su magia y fuerza. Explicándole que él fue desterrado por su propia magia y que era considera como un monstruo. Y que tuviese cuidado contra su enemigo por estando a punto de contar las habilidades de este. Pero hasta de un rápido movimiento con Dama acabaría el combate. Cortándolo a la mitad. Hasta a punto de llegar a noquear a Rades. Aparecería una masa negra enfrente de este. Para desaparecer. Llegando Noelle, Leopold. Informando que los capitanes y varios caballeros mágicos habían desaparecido. Rades riendo por lo antes acontecido. Sacando a otro individuo. Quien solo era parte del torso. Pero quien tenía varios rayos a su alrededor levitando. Hasta ordenaría a sus dos restantes compañeros. Que protegieran a todos alrededor, que él se encargaría del resto. Leopold intentaría hablar. Pero hasta lo callaría y haga lo que debería hacer un caballero mágico. Rades sacaría a otro sujeto pero gordo. Diciéndole que ellos no escaparían. Pero hasta a una gran velocidad acabaría con él antes, quien hubiera sido el oponente de Noelle y Leopold. Rades sorprendido por lo que hasta había hecho. Intentaría decir algo. Perdóname, déjame felicitarte por una batalla como esta, considerando que naciste con falta de magia. Odio admitirlo, pero parece que Yami tiene mejor ojo para el talento que yo. ¿Has dicho tu nombre no? ¿Hasta verdad? ¿Y que te vas a convertir en el rey mago? Eso te convierte también en mi rival. Decía el capitán Fuego León. Fuego León exclamando que todo este asunto lo dejara en manos suyas. Fuego León recordando quién era este, aparte de sus hazañas y algo de información. Pero Rades sacando su as bajo la manga. Una criatura capaz de pelear contra el Rey Mago. Siendo derrotada con un hechizo de parte de Fuego León. Atrapando al terrorista. Hasta acercándosele y mencionado que son muy parecidos. Sin embargo el sujeto reiría y mencionaría que su objetivo era el capitán Fuego León. Para que esa misma magia oscura apareciera y desapareciera a este mismo. Hasta percatándose de la presencia y arremetiendo contra esta. El sujeto aparecería en la cima disfrazado y mostrando su cara. Mencionado que su trabajo había terminado. Abriéndose un portal frente de los jóvenes caballeros mágicos. Dejando caer a un Fuego León. Muy mal herido y sin un brazo. Mientras sangre salía a borbotones. Siendo emboscado los antes presentes. Estando a punto de retirarse. 10%. Mencionaría hasta, para una sorprendente velocidad conectar un golpe en la cara de Rades y llegar con el otro sujeto haciendo lo mismo. Mandándolos al duro suelos. Noqueados. Noelle y Leopold se sorprendería, pero notarían que varias presencias rodeaban a Asta. Portaban unas túnicas blancas y apuntando sus magias hacia hasta quién. Asta. No importa cuántos vengan. Sin importar lo que pase. Os superaré a todos. Decía Asta decidido. Mientras los sujetos lanzaban sus magias a Asta. Quien las repelería hacia el cielo. Dejando en claro quién mandaba ahí. Empezando un combate campal. Noelle, Leopold y Asta. Contra esos encapuchados. Aunque el equipo de jóvenes caballeros mágicos era muy superior. Ya que Asta era quien los acarrearía a todos. Sin embargo un ataque sorpresa furtivo. Sorprendería al dúo de rivales jóvenes. Siendo atravesados.
desde sus puntos vitales en las extremidades. Cayendo Leopold. Solo quedando en pie Asta. Noelle rápidamente llegaría usando un nido del drago. Para poder proteger a los dos chicos. Haciendo tiempo suficiente como para que los demás llegasen en escena. Lo que habían sido mandados a un lugar bastante lejos y que ahora están de regreso. El capitán Nosel. Sin titubear. Intentaría acabar con esto rápido. Pero. Una gran salamandra saldría de la nada absorbiendo los ataques y de paso. Iría contra Asta atrapándolo. Retirándose en ese portal oscuro. No sin antes. Mencionar su nombre. Ojo de la Noche Blanca. El grupo que derrocara a todo el reino de Clover. Llevándose así a Asta. Siendo escoltado a una tipo estructura abandonada. Asta notando que hablaban algo este grupo terrorista. Pero no escuchando. Estando a punto de bajar. Era de atardecer. Los caballeros mágicos estaban reunidos afuera del hospital donde estaban los más heridos. De pronto el rey mago llegaría junto a Asta. Klaus y Mimosa. Irían al recibir a Asta quien aún estaba algo herido. Mimosa curándolo y Noelle acercándose. Abrazándolo y después empujarlo. Noelle, basta porque siempre tienes que ser tan impulsivo. Diría Asta con un pequeño puchero. Después de eso todos los presentes se le habría informado el estado de salud del capitán Fuego León. Julius compartiendo la información que había recopilado. Dejando en claro que buscan esas gemas raras de colores. Tiempo después. Asta había sido llamado para un interrogatorio. Para que su poder ayudase en la investigación. Encontrando al culpable de todo esto. El capitán de las Orcas Moradas. Y ya después encarcelarlo por sus fechorías. Después de llegar a la base Asta había sido invitado por Finral para una cita. La cual Asta aceptaría. Siendo escuchado por una chica. Llegando al restaurante Finral, Luke y Asta. Presentándose. Todo iba bien hasta que después de que los chicos se fueran. Dejando a Asta y Rebecca solos. Entablando una conversación normal. Muy parecidas entre ellos. Ya que él tenía a sus hermanos y trabajaba en su local junto a ellos. Cuidándolos y siendo una madre para ellos. Hasta sintiéndose identificado por ella. Mientras contaba su historia de que él es huérfano, pero a pesar de eso. Considera a ellos como su familia. Sin embargo, un hombre alto, robusto y borracho se acercaría a la mesa interrumpiendo la conversación. Diciéndole a Rebecca que se fuera con un hombre de verdad y no un plebeyo niño pobre y de paso reconociéndola. Agarrando del hombro a Rebecca. Quien hasta no lo dejaría. Señor. Uy vaya, estoy temblando del miedo. ¿Qué tipo de magia tienes pequeño? Diría pero sería levantado y lanzado. Hasta. ¿Quién te metió en esta conversación viejo verde? Agarrando de la mano a Rebecca y escapando. Siendo perseguidos. En un callejo. Asta y Rebecca habían escapado del lugar y esta misma agradecería a Asta por su valentía. Asta. No es de nada. Para eso estamos, para cualquier cosa. Allí estaré. Decía Asta con una gran sonrisa. Rebecca algo avergonzada le preguntaría a Asta. Asta, ¿acaso te gusta alguien? Asta. Es complicado. Diría Asta a lo que Rebecca sonreiría algo aliviada. Rebecca. De verdad. Bueno, siempre te estaré apoyando. ¿Por qué no vienes a mi casa la próxima vez? Así conocerás a mis hermanos. Diría Rebecca alegremente. Asta. Claro. Sería de mucho gusto. Diría Asta sonrientemente. Mientras salían del callejón. Mientras alguien se encabulla. Asta. Vaya. Ya es de noche. Será peligroso ir por ahí, ¿te parece si te acompaño? Decía Asta a Rebecca. Esta última aceptaría y guiaría Asta a su casa. Rebecca agradeciéndole y Asta se inclinaría y se disculparía por las molestias. Rebecca Asta si le agradaría tomar un taza de té. Asta. No sería mucha molestia, ¿verdad? Rebecca. Claro, que no pasa. Diría ofreciéndole. Asta. Pase usted. Rebecca. Después de usted. Estos entrando mientras cerraban la referencia XD. Asta y Rebecca conversaban tranquilamente. Solo teniendo como luz una vela. Entre más charlaban, se haría muy noche. Que Rebecca le ofrecería dormir a Asta. Quien sin rechazar este ofertón. Digo.
esta hospitalidad accedería. Rebeca dejándolo en la habitación de invitados, donde tenía lo básico de un cuarto: cama, baño, repisa y mesa. Asta agradecería y se despediría. Asta, vaya día, decía mientras se recostaba. Lieve, oye, de casualidad no lo has notado, preguntaría el demonio a Asta. Asta, ¿notar qué cosa?, preguntaba. Lieve pensamientos, vaya qué cosas no. Pero oye, ¿y si le cuento?, preguntaba. Asmodeus, no le digas nada, déjame el resto. Lieve respondiéndole a Asta. Nada, simplemente era un pequeño presentimiento. Buenas noches, decía el demonio extrañando al cenizo, quien correspondería. Asta, sin más que hacer y notando que aún no tenía sueño, decidiría ingresar al pequeño baño para darse una ducha, sin notar la mirada de alguien en la venta y puerta. Asta se estaba a punto de meterse a la bañera, para que de pronto un chirrido de puerta lo alertase. Asta, Rebeca, decía el cenizo incrédulo. Esta tenía puesta una bata blanca apretada, dejando muy marcado el apartado de sus melones al descubierto, haciendo que estos atributos rebotasen al unísono cuando se movía un poco. Rebeca, el agua está muy fría. ¿No quisieras que te ayudase? Sí, no es mucha molestia. Hasta pensamientos. Asmodeus, gritaría internamente por lo que se avecinaba. El vapor se hacía presente en el baño, haciendo del ambiente muy relajante para los dos jóvenes. Asta estaba avergonzado, ya que Rebeca le estaba lavando la espalda mientras sentía las manos de esta mismo rozar en su espalda. Rebeca no paraba de mirar ese esculpido cuerpo mientras tenía la osadía de tocarlo y lavarlo, sintiendo que estaba en el paraíso. Rebeca, Asta, podrías darte la vuelta. Asta sin más remedio y retorno haría lo dicho. Rebeca quedaría impactada, no, estupefacta. Rebeca sin miedo tocaría el gran amiguito de Asta, lavando, frotándolo, muy grande, grueso, firme de Asta. Pensaba esta misma mientras sentía como sus manos se movían solas. Asta empezaba a jadear por la lavada que le estaba dando Rebeca. Mientras esto pasaba, afuera, un pajarito estaba viendo lo acontecido mientras reposaba en la cabeza de Noelle. Noelle se estaba poco a poco extasiando por lo que veía. Después de todo, Asta es su dueño y al momento de soltar sus feromonas, hacen que su cuerpo sienta placer. Volviendo con los dos tortolitos. Rebeca, ¿puedo?, decía mientras tenía el gran amiguito de Asta estaba entre sus grandes y suaves pechos. Asta sentiría quien Rebeca captaría la acción en el amiguito de Asta. Mientras sentía cómo este iba más y más creciendo, notando y sintiendo cómo su entrepierna sentía ese placer. Como si Asta estuviese dentro suyo. Tanto que decidiría saborearlo. Abriendo su boca y haciéndole a Asta una felación mientras masajeaba al amiguito de Asta con sus pechos. Asta, por más que lo intentaba, no podía zafarse de ese gran agarre y embate de placer por parte de Rebeca. Asta sin más resistencia le avisaría a Rebeca que estaba a punto de terminar. Sin hacer caso omiso. Sin más, Asta no aguantaría y se estremecería y agarraría la cabeza de Rebeca, dejando salir todo su néctar en la boca. Rebeca sentía como su cuerpo al recibir esa gran carga, no aguantaría tanto placer. Nunca había experimentado tal reacción, por una simple felación quien el éxtasis gritaría y caería, soltando a Asta. Rebeca intentaba recomponerse, pero no lo conseguía. Simplemente articulando 4 palabras. Rebeca, entra en mi Asta. Entra en mi Asta. Entra en mi Asta. Susurrando quien Asta ya estaba encima suya. Asta, Rebeca. Lo siento. Pero no aguanto más. Mientras esta veía como el gran amiguito de Asta emanaba un gran olor dulce y prominente de él. Notando cómo este estaba en la punta de su santuario. Asta poco a poco iba entrando. Notando que de este salía sangre, haciéndola más evidente. Él era su primer hombre. Agarrándola de sus muslos empezaría con el embate de embestidas contra el santuario de Rebeca. Quien no podía con tal éxtasis. Rebeca, me corro, gritaba mientras era embestida por el primer espada de Asta. Sintiendo como por cada embestida se corría. Suplicando por más y más.
que sea aún más duro y que no se contenga. No importándole en absoluto si era dañada en el proceso. Hasta aceptando tal decisión y agarrando los pechos de esta agresivamente. Empezando a saborearlos cual bebé hambriento. Siendo tan agresivo que sus manos se quedaban marcadas en los pechos de esta. Rebeca no pudiendo con varios sentires. En primera, sintiendo cómo era propiciada al placer y la segunda, el dolor por ser sometida de esa manera. Haciendo que un choque de emociones se presentasen en ella. Hasta sin piedad soltaría los pechos de esta misma, para levantarla y pegarla contra la pared. Reanudando sus embates contra ella. Mientras agarraba sus nalgas con mucha fuerza. Rebeca estando a punto de correrse se aferraría de la espalda de Asta. Quien esta misma con la fuerza de sus dedos. Se encargaría en la piel de Asta. Dejándole marcas en su espalda. Como si fuese cortado por varias espadas. Asta. Estoy a punto de acabar, Rebeca. Decía Asta mientras aumentaba la velocidad de sus embestidas. Quien Rebeca no sentía que estaba preparada para tal carga. Aunque sin importarle. Rebeca. Más. 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 Más al fondo ve. Quiero que me dejes marcada de por vida. Quiero ser tuya. Quiero que me destroces. Decía esta mientras Asta se detendría por unos segundos. Rebeca notando y sintiendo. Como el gran amiguito de Asta se expandía un poco más en su santuario. Ocasionado que el grosor de este mismo, haga que Rebeca apriete 2 veces más su santuario. Experimentando algo que jamás en su vida pudo haberse imaginado. Un sobredosis de placer tal como si fuese empalada por el amiguito de Asta. Asta, me corro. Decía mientras sus embates aumentaban. Rebeca quien no podía articular ninguna palabra. Sintiendo como si en verdad hubiera muerto. Del placer. Al sentir la gran carga de Asta. Rebeca jadeaba. Asta poco a poco iba sacando su gran amiguito del santuario de Rebeca. Denotando la gran cantidad de esencia saliendo de este mismo. Asta miraría a Rebeca quien tenía la mirada baja y sus ojos reflejaban que estaba en su límite. Sin darse cuenta que la ventana que estaba arriba de ellos. Se abría poco a poco. Asta secándose y limpiando todo el desastre que había hecho. Le pondría a Rebeca su bata y la recostaría. Después de dejarla. Asta sería atrapado por una esfera y atraído de nuevo al baño. Notando que era Noelle. Pero antes de decir algo. Noelle lo interrumpiría diciéndole, cállate y hazme lo mismo, maldito bacasta. Para que ésta lo sentara y se pusiera encima suyo. Moviendo un poco su vestido para que el gran amiguito de Asta ingresara en el hermoso y delicado santuario de Asta. Que al momento de dejarse caer, Noelle experimentaría una nueva sensación. Es más, podría decirse que juraría haber sido empalada justo en ese momento del placer. Sin embargo, hasta al ingresar al santuario de Noelle y sentir cómo sus pliegues con suma fuerza lo apretaba más y más. Empezando a gemir del éxtasis que sentía. Noelle, entiéndelo, bacasta. Soy la única que te puede dar tal placer. Ninguna se compara conmigo, ¿no es así? Decía Noelle mientras besaba apasionadamente a Asta, mientras movía sus caderas. Haciendo que Asta saboreara cada parte interna del santuario de Noelle, como si este fuera a ser exprimido por completo. Asta. Noelle, para. Esto. No. Intentaría hablar pero sería callado por Noelle, quien lo besaba tanto apasionadamente como lascivamente. Noelle. Este es tu castigo, plebeyo. Por haber provocado a tu dueña. Mientras paraba de moverse. Sin darse cuenta del grave error que había cometido. Asta susurrando. 50%. De pronto de la espalda una ala oscura emergiera de Asta y imbuyendo casi la mitad del cuerpo de Asta. Sometiendo sobremanera a Noelle, quien se sorprendería y jurar no volver a provocar de esa manera a Asta. Este la pondría en el piso y recostaría. Levantando sus piernas. Mientras se sentaba en ellas. La posición del Mating Press. Noelle sintiendo como Asta iba creciendo y creciendo internamente en el santuario de esta. Jurando que si Asta se llegase a moverse, se iba a correr en ese instante. Y vaya que había adivinado. Asta empezaría con un incesante embate de embestidas en contra de Noelle. Quien no le dejaba ningún respiro. Sacando su lengua y jadeando como si el aire le faltara. Agitándose de sobremanera tanto que el humo que supuestamente era del baño.
serían reemplazados por los jadeos de una Noelle, que estaba que ardía en ese momento. Hasta susurrándole en el oído. Di quién es mi perrita. Quiero oírlo. Decía hasta a Noelle. Noelle. Yo lo soy. Mientras jadeaba como perrito. Hasta. ¿Qué pasa si me provocas? Decía este dominantemente. Noelle. Astigio sastigo. Mega acatiga ara. Decía Noelle con la lengua salida. Hasta. Buena chica. Y recibe tu gran recompensa. Diría hasta aumentando sus embestidas. Noelle estremeciéndose de sobremanera intentándose agarrar de algo. Para poder amortiguar ese placer, sin éxito alguno. Solo dando pataditas y palpadas al aire. Mientras hasta, me corro. Mencionaba. Para que Noelle sintiese esa gran carga. Que con asías anhelaba. Mientras de su santuario una especie de marca brillaba. Los dos amantes estaban en el piso. Jadeando y sobrecansados. Hasta levantando. Noelle viéndolo. Hasta mirando a Noelle como Asia. Noelle abriendo su santuario mientras se encogía y podía observarse como la esencia de Asta salía de este. Mientras decía, ¿podrías ayudarme? Confundiendo a Asta quien no sabía a lo que refería. Rebeca sorprendiéndolo y agarrando a su amiguito. Con gusto. Mientras lo guiaba al gran santuario de Noelle. Reanudando las embestidas. Hasta, chicas. Ah. Esperen. Estoy sensible. Decía el cenizo jadeando. Rebeca, ahora es turno de nosotras castigarte. Decía mientras empujaba a Asta para que se moviera y diera placer al santuario de Noelle. Quien tampoco se dejaba y apretaba al amiguito de Asta. Asta alcanzada a pronunciar, me corroboró. Gritando mientras dejaba toda su esencia en el santuario de Noelle nuevamente. Rebeca apartándolo suavemente, reincorporándose y sentándose encima de Asta. Para que su amiguito entrase en este. Asta estremeciéndose y agarrando las nalgas de Rebeca fuertemente. Mientras ella se movía rápidamente arriba y abajo. Rebeca, ahora yo soy la que toma el control. Mientras se movía cual leona en celo. Asta, me estoy corriendo otra vez. Decía mientras dejaba salir toda su esencia nuevamente en el santuario de Rebeca. Quien se estremecería del placer. Mordiendo el hombro de Asta y este mismo apretando las nalgas de Rebeca. Ella se levantaba poco a poco y se separaba. Noelle incorporándose y agarrando el amiguito de Asta. Noelle, aún no hemos acabado. No es así. Diría Noelle mientras Rebeca se incorporaba. Rebeca y Noelle pondrían sus pechos y empezaban a darle un gran masaje a Asta. Quien no aguantaría más y jadearía de sobremanera. Noelle y Rebeca con sus pechos y bocas. Le daría un gran momento y vista a Asta. Alcanzando a decir. Me corroboró. El chico cenizó, la chica peli plateada y rojo. Estaban extasiados por lo que habían hecho. Asmodeus. Vaya espectáculo más sensual. Sin embargo. Todavía queda el postre. Asta levantándose y pronunciando nuevamente esas palabras. 50%. Noelle y Rebeca verían cómo Asta se recuperaba, ahora con su nueva forma. Asustándose y extasiándose. Gateando y acercándose a Asta mientras agarraban el amiguito de Asta nuevamente. Asta, ¿otra ronda más, chicas? Preguntaría Asta. Noelle y Rebeca, si amo a Asta.